Bienvenidos un día más a Conversatorios en Casa América, hoy para conocer la realidad de algunos pueblos indígenas de América Latina, en concreto para conocer la realidad de la comunidad Ashaninka del río N, en Perú. Y para conocer con más detalle a este pueblo que ha sufrido durante años la represión del terrorismo, está con nosotros la presidenta de esa comunidad Ashaninka del río N. Ruth, buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por darme este espacio y de ponerle evidenciar la cultura y la existencia de los pueblos indígenas amazónicos, que es Ashaninka Selva Central, que estamos ubicados en un departamento que se llama Junín y provincia Satipo, y de donde vengo yo, ¿no? Ruth, para muchos decíamos que puede ser un lugar remoto, pero es verdad que vuestra historia está llena de dureza, de represión, no solo la conquista de los españoles, sino el interés de muchos explotadores de vuestras riquezas naturales, y durante décadas tuvisteis que sufrir la represión del terrorismo de Sendero Luminoso, algo que todavía le cuesta superar a las nuevas generaciones de Ashaninkas. Es cierto que el año desde 80 hasta 2000, el año 89, 90 ha sido más dura para mí en la infancia que he tenido. He perdido padre y yo he sido responsable de mis hermanos y mi mamá. Entonces, lo que ha pasado en la guerra interna o con terrorismo que hemos pasado, bueno, eso ha sido por el abandono del gobierno. Hasta ahora lo hace, no nos está atendiendo adecuadamente. Entonces, el río N es declarada también BRAE, ahora famosa en mi país a nivel mundial, es BRAE, donde hay terrorismo, narcotráfico. Entonces los grupos Ashaninka ahora todavía no están vinculados en la siembra de hoja de coca, y eso estamos diciéndole al gobierno que nos tiene que atender. ¿A dónde están atendiéndole a los que están sembrando hoja de coca y elaboración de droga? Entonces, eso es también el descuido del Estado. Hasta ahorita en las intervenciones que hace en BRAE solamente se están potencializando a los ejércitos, sin embargo, dejando a un lado a la sociedad civil, que son Ashaninkas y campesinas, que estamos dentro y afectados y también suprimidos de la pobreza realmente, ¿no? Usted lo ha dicho hace un momento, se quedó sin padre a los 12 años. Así es. Y desde entonces yo creo que tenía muy claro, ¿no?, cuál era su lucha. Sí, bueno, en los momentos en la que he vivido con toda, bueno, no solo yo, y muchos niños, muchas niñas, o menor que yo también, que ahora son madres, han perdido papás, mamá, o a veces se han quedado huérfanas de padre. Entonces, o madre y familiares han desaparecido, no sabemos. Es cierto que la Comisión de la Verdad han recogido las evidencias que ha habido desapariciones Ashaninka, algo de 6.000 desaparecidos, y pues otros asesinados que no están, que es cierto también no han entrado en las comunidades mismo en el N a recoger evidencias, sí, por las razones que las comunidades que yo represento, tenía temores también que decirle que mi familiar ha desaparecido. Que ha habido mitos también, que si tú contabas que ha desaparecido tu familiar y te preguntaban también si ha sido terrorista o no ha sido, o estaba vinculado al terrorismo, ¿no? Y eso ha sido caos en ese momento. O lo digo yo, nos hemos matado entre hermanos, Ashaninka entre Ashaninka, colono con Ashaninka, o Ashaninka colono o campesino, lo que había ahí, ¿no? Entonces, eso sucede por el abandono y también por tenerlos de repente los ensayos políticos que querían tener las razones de gobernar y también atender a la gente, ¿no? Sí. La violencia de Sendero Luminoso, Ruth, no solo provocó víctimas, sino que anuló pueblos, ¿no?, los arrasó.
¿Hubo muchos desplazados también por el conflicto? Sí, en ese momento en el N, en la que habla también ha sido desplazado, ¿no? En la provincia de Satipo, creció más, unos años ha estado en Lima para poder recuperar emocionalmente y psicológicamente, ¿sí? A toda Cuenca del N y los hermanos, mis hermanos Ashaninka de la Selva Central ha sido afectado psicológico, físico, y hasta ahorita no ha habido pues remediación o decir que indemnizaciones, reconocimientos. Por ejemplo, el pueblo Ashaninka debería ser reconocido y también indemnizado colectivamente. Por ejemplo, nosotros en el N hemos propuesto el año 2007, le hemos propuesto al gobierno en una reunión diciendo que para que nos indemnice el gobierno o el Estado, que nos tiene que dar un territorio íntegro, no concesiones centrales hidroeléctricas, no concesiones petroleras, no concesiones mineras. Entonces, esa es la reivindicación o de repente reconocer estos territorios que donde nosotros hemos vivido hace muchísimo tiempo. Sí. Ruth, vamos a hacer un paréntesis en esta entrevista. Yo creo que es el momento para que los espectadores se puedan acercar al sufrimiento que vivió tu pueblo. Es un reportaje que va a ilustrar un poquito más la realidad del pueblo Ashaninka. Lo vemos. Fue una de las comunidades de Perú más castigadas por la violencia de Sendero Luminoso. En el 86, los indígenas ashaninkas vieron cómo la guerrilla maoísta tomaba sus territorios en la selva, escapando del avance del ejército. Se convirtieron en víctimas de un fuego cruzado y el resultado de aquellos años, reconoció la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, fue estremecedor. 6.000 indígenas murieron asesinados por la violencia de Sendero Luminoso, un 10% de su población. Otros 10.000 fueron desplazados y al menos 5.000 permanecieron cautivos. Entre 30 y 40 comunidades desaparecieron. La Comisión de la Verdad reconoció los años de sufrimiento ashaninka, pero aún hoy no se conocen todos los datos. Ruth Buendía tenía 12 años cuando la guerrilla llegó a su pueblo y con ella la guerra. A su padre lo mataron cuando le confundieron con un guerrillero. Luzmila Chiricente también perdió varios familiares en aquellos años. Ahora, como líder de la principal asociación de indígenas de Perú, trata de recomponer la memoria de su pueblo, pero asegura no resulta fácil. Hemos llegado en un lugar, pero tenían miedo de decirnos, porque ellos pensaban que hablando las cosas, lo que han sucedido, iban a ir a la cárcel. Pero al pensar de todo, la Comisión de la Verdad dejó una recomendación, donde que dice que nosotros debemos ser reparados. La guerra con Sendero Luminoso diezmó a su población, pero los ashaninkas siguen resistiendo en sus tierras, la selva central de Perú, en la región de Junín y la provincia de Satipo. Ahora los peligros de la comunidad ashaninka son otros. El Estado peruano quiere construir 2 represas hidroeléctricas, la de Paquizapango en el río N y la del río Tambo. Ambas amenazarían con inundar sus territorios y obligarlos a desplazarse. Por el momento, la movilización indígena ha logrado paralizarlos, aunque no detenerlos. Ruth, como acabamos de ver, vuestro pueblo todavía lucha contra la estela del terrorismo de Sendero Luminoso, pero también se tiene que enfrentar a nuevos abusos, a esa inercia de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, por ubicarse en zonas de una riqueza cultural y medioambiental enorme, como es el caso de los Ashaninka. Sí, es cierto. Bueno, las inversiones privadas que están yendo en mi país, es cierto también que no hay transparencia del gobierno, de los ministerios para poder concesionar. Si bien que en mi país desde 1996 se ha firmado el convenio 169 para que puedan hacer consultas previas e informaciones libres para que puedan tener decisiones con las poblaciones indígenas. Sin embargo, en eso
el gobierno no ha regulado o no ha tenido voluntad de divulgar o también a sensibilizar a los funcionarios en los ministerios para que puedan tener esta información sobre la aplicación de los convenios 169 y las declaraciones de Naciones Unidas. Es cierto que en las concesiones también pasan adulterando las leyes administrativas. Entonces, nosotros como organización, como yo, líder de mi comunidad, a ver que se ha visto amenazado una concesión que es la central hidroeléctrica Paquitzapango, que también pues este proyecto viene, la famosa IRSA, que hace proyectos y carretera que tiene vínculo con vecinos países, por ejemplo, Brasil, Colombia, para poder tener ese acceso a comunicaciones, transportes y comunicaciones a los vecinos. Entonces, los paquetes que trae este proyecto IRSA es carretera, vías nacionales, construir carretera, eso está bienvenido, pero también que no se vulnere derecho, que estamos dentro de los bosques o en la Amazonía donde puede pasar cualquier carretera, ¿no? Entonces se tiene que también informarle a la población cómo nos beneficia y cuáles son las consultas, así es. Y otro que viene las centrales hidroeléctricas o construcciones, como lo conocen también, presas. Entonces la presa, que es las centrales hidroeléctricas y hacer lagunas artificiales, cortando el curso del río natural para poder tener una elevación de una laguna. Entonces, específicamente en Central Paquitzapango y también Tambo 40, que pues afecta a las comunidades nativas que yo represento, son la población aproximadamente que hemos hecho nosotros como Central Asháninka de Río N, consultamos a la población que es 10.000 a 9.000 población asháninka con DNI. Pero también hay asháninka que no tienen DNI y también hay colonos migrantes de la sierra y se consideran ellos campesinos. Entonces hay más personas que van a ser afectadas en esta construcción de central hidroeléctrica Paquitzapango. Y otro que también va a haber afectaciones ambientales y otro pasivos sociales, por ejemplo. Entonces, en esa parte nosotros como Central Asháninka Río N y yo como Ruth, como presidenta, hemos llevado todo esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder quejarnos, ya que en mi país no me defiende. Entonces lo llevamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces la Corte ha respondido diciéndole al gobierno que se garantice el derecho de los pueblos indígenas. Sí. Usted tiene fama de ser dialogante y de intentar conseguir que el desarrollo llegue a su comunidad respetando la cultura, como acaba de decir, y también los recursos medioambientales de su zona. ¿Cómo se lleva con el presidente de Perú actual? Mira, los presidentes que llega, bueno, el año pasado, hace 2 años atrás, ha sido Alan García, es pésimo y es déspota político que quiere dominar a todos, pero no se da cuenta que está dañando a su país, a su población, ¿no? Que nosotros como Asháninka nos consideramos, somos peruanos, más peruanos que los que están ahora gobernando, los hijos criollos o mestizos, por ejemplo. Nosotros somos que hemos vivido muchísimo tiempo, muchísimos años, décadas. Entonces, no quiero decir que no quiero ser parte del Perú, al contrario, somos parte del Perú. También queremos ser parte, incluido en los desarrollos, pero también se tiene que tener en cuenta con cautela se debería ir a hacer desarrollo en las comunidades, que es ciertamente decir que las comunidades nativas desconocen muchas cosas, tecnología sí, pero hay que enseñar, pero con buena fe. Sin embargo, en mi país, los gobiernos y los funcionarios no tienen buena fe, siempre ha actuado con mala fe.
Entonces eso es lo que nosotros lo que queremos es concertar, queremos dialogar con ellos para poder tener la misma atenciones como cualquier ciudadano peruano en la educación, en la salud. En mi país, por ejemplo, en la salud casi está tan pésima que los que tienen, por ejemplo, los congresistas tienen las atenciones más calidad que la sociedad civil que tenemos en los servicios sociales o servicios públicos es mala calidad, no tiene implementación, por ejemplo, mal pagados profesionales. Entonces los profesionales, ¿dónde van? Se van en las empresas privadas, ¿no? Y que donde nosotros como pueblos indígenas no alcanzamos llegar o hacernos atender en esas clínicas privadas, ¿no? ¿Cómo se puede entender? Porque Perú es uno de los países ahora mismo de América Latina con mayor crecimiento económico, con una proyección tremenda internacionalmente, ¿no? Sí, es cierto que está creciendo. Pero ¿por qué no llega eso a los pueblos indígenas? Eso es creo que es la inequidad de repartir económicamente a los... Falta centralizar las administraciones económicas en los gobiernos regionales o en las municipalidades, como acá lo conocen como ayuntamientos y comunidad autónoma, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando allá. Y otro que es la falta de capacidad de repente de las autoridades que son encargados en los ayuntamientos, en las provincias, en los distritos. Eso es lo que falta la capacidad de inversión, falta de capacidad de sentirse una autoridad que puede atender a la sociedad y ser parte de la sociedad civil, ¿no? Y eso es lo que falta ya, ¿no? Ruth está casada, tiene 5 hijos. ¿Es muy difícil ser líder indígena siendo además mujer? Sí, es cierto que, bueno, tengo 5 niños. Casada ante la ley no. Bueno. Convivo y en mi cultura xáninca es ya cuando ya estás conviviendo, ya tienes hijos, ya eres casada, ¿ya? Entonces sí es cierto que tengo 5 hijos, uno de 17 años, muchísimo mayor, y 7 años para abajo, y el último tiene pues 1 año y 5 meses. Es difícil ser madre y líder y conducir a una organización y también atender a la población. Para mí es un reto como mujer, ya que me ha dado oportunidad a mi pueblo a representarlo y eso no quiero desaprovecharlo, a representar bien a mi pueblo. Y otro que me apoya bastante, mi querido esposo, mi amado esposo, en ayudarme económicamente, moral, con los hijos para poder también tener el espacio de hacer mis obligaciones para mi pueblo, ¿no? Sí. En su comunidad todavía cuesta trabajo, ¿no?, hablar de la violencia que sufrieron de Sendero Luminoso. ¿Usted ha conseguido transmitir a su hijo lo que fue aquella experiencia vital cuando se quedó tan pequeña sin padre? Sí, es cierto que en mis comunidades transmite todavía lo que ha pasado. Lo que ha pasado en el terrorismo y los niños lo dibuja como si fuera sido ayer, lo dibuja con bastante cruda verdad que le cuenta su madre. Y también a mis hijos he transmitido también lo que he pasado, cómo he pasado en mi infancia, porque en mi infancia no he tenido adolescencia, no he tenido infancia tan bonita de jugar muñecas, adolescencia, ir pues con los amigos, ¿no? Ha sido para mí muy dura. Más estoy inculcando a la niña que tiene 17 años, porque tiene que, va a ser alguna vez mujer hecha derecha, que tiene que responsabilizarse también en los hogares y otros en los espacios donde ella se puede encontrarse. En los niños de 7 años también estoy ya transmitiéndoles sobre la realidad que he pasado y a veces los niños preguntan por abuelos, por ejemplo.
¿Por qué el abuelo no está acá? Y yo explico las cosas, por qué no está el abuelo, por qué el abuelo está en el cielo o está en la tierra, por qué está, ¿no? Entonces mi bebé sí está entendiendo, aunque con una diferencia que está viviendo conmigo, que tiene oportunidades en la ciudad de ese tipo, lo poquito que tenemos oportunidades para la educación, mejor que en la comunidad. Entonces es eso lo que estoy transmitiendo. Y también le llevo en las comunidades para que pueda interactuar con los niños de la comunidad, mis hermanos, mi familia, sus primos, sus primas, para que puedan tener vínculo cultural. Una de las iniciativas, Ruth, me vas a permitir, que más me ha llamado la atención y que quizás en nuestro mundo puede parecer una quimera, es esa agenda del bien vivir. Sí. ¿Qué es el bien vivir para una xánica? Bien, esto sale un diagnóstico que hacemos nosotros en mi organización. Hicimos el diagnóstico de muchas ONGs a nivel mundial, decía el buen vivir indígena. Entonces lo cogimos, ese buen vivir, entonces vayamos a preguntarle a mis hermanos qué es para ellos buen vivir. Entonces nos ha costado casi 3 años para poder digitar y también imprimirlo. Ahí lo dice y también lo vas a ver ahí, por qué el buen vivir para nosotros en Ashaninka. Hay una de las pilares que dice mis hermanos, el buen vivir como Ashaninka Sanori quiere decir que quiere vivir como antes vivía libremente, sin violencia, claro, con las tecnologías que ahora viene la globalización, eso nadie lo va a decir que no entres. Y otro que donde dice vivir comiendo lo que sabemos comer. Entonces, la comida sana que comíamos antes, nuestros abuelos, como por ejemplo, recolectar, cazar, pescar, por ejemplo, que no se pierda, eso se está traduciendo, que no se pierda el bosque que tenemos, que no se deprede los bosques, porque ahí podemos conseguir algunos carnes silvestres, ¿no? Entonces, eso es lo que la agenda que tenemos, y son 8 que tiene la agenda de la Central Ashaninka Río N. Uno de ellos también, vivir bien con una organización que nos defienda y que nos escuche. Entonces, ese es el rol de la organización que yo vengo presidiendo, esta organización, para poder hacer estas jornadas, ir a entrevistarme con el gobierno para poder proponer, porque nosotros no queremos, de repente han difundido las comunicaciones nacionales que tengo, que los pueblos indígenas no quieren desarrollo, el indígena quiere pelearse, y eso no es así. Hay que hacer un contramensaje, ¿verdad, Ruth? Así es, así es. Si el gobierno o el Estado hace leyes, hay que hacerle cumplir. Entonces, si ellos no cumplen también, ¿por qué aquí pongamos entre paréntesis, por qué se retrocede la Odebrecht, que estaba en interés de hacer la central hidroeléctrica de Paquitzapango, cuando nosotros nos hemos ido a los documentos legales que el gobierno también lo genera? Entonces nos hemos ido a eso, entonces ahí nos hemos dado cuenta que ha habido, ¿cómo se llama? No ha habido transparencia. Me hubiese gustado, digo yo, si el Ministerio de Agricultura da permiso, se solicita en la mañana y en la tarde se puede dar la viabilidad de la solicitud. Pero sin embargo, cuando nosotros pedimos algunas informaciones que no nos da, al día siguiente nos pasa 3 meses, 4 meses, cuando no nos da la respuesta, entonces acá está pasando algo. Entonces es la falta de transparencia, de tener y también defender, de repente identificar nuestro país. Deberíamos tenerlo, las regalías de repente, y que se invierta bien, pero sin embargo los funcionarios en mi país favorecen a las empresas extranjeras para que puedan... En perjuicio del pueblo indígena. Así es.
Ruth, ¿qué significa esa pintura que llevas en la cara? Cuéntanos. Bueno, es un maquillaje que en mi pueblo ancestralmente nos pintamos, como ustedes también se maquilla, y nosotros también... Con menos originalidad, desde luego. Seguramente, pero nosotros nos pintamos para poder vernos bonita. Esto pintura, según lo que me orientó mis hermanos, con estos rayitas o cuadrado o coquito, es encuentros de las reuniones que tenemos aquí. Entonces... pues espero que este encuentro te haya sido sí, ha sido fructífero. provechoso para mí y tener una experiencia muy bonita y compartir con los españoles lo que nosotros estamos viniendo aquí. Queremos compartir la existencia que nosotros estamos, ¿no? Pues yo espero que esto sirva por lo menos para visualizar al pueblo Asháninka. Mucha suerte en su lucha, Ruth. Gracias por estar aquí y le voy a pedir un último favor. ¿Se puede despedir en su lengua? Sí, muy gracias. Pasonki, pipaque namaroni, oka televisión, iriniante narimaroni, pishaninkape, astino shanika. Gracias, Ruth. Gracias.